Me llamo Carolina Méndez, tengo 32 años, y la historia que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace exactamente 6 meses, el día que debería haber sido el más feliz para mi cuñada Laura, pero terminó siendo el peor día de mi vida. Porque ese día, en la boda de la hermana de mi esposo, descubrí una verdad que llevaba 5 años enterrada bajo mentiras, promesas rotas y una doble vida que jamás sospeché. Rodrigo y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba arquitectura y él ingeniería civil. Fue amor a primera vista en la cafetería del campus, cuando chocó conmigo y derramó café sobre mis apuntes. Me miró con esos ojos verdes que después aprendí a desconfiar, y me dijo que pasaría el resto de su vida compensándome por ese accidente. Qué irónico, ¿verdad? Porque al final, el accidente de conocerlo a él fue lo que terminó destrozándome. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue pequeña, íntima, exactamente como yo quería. Rodrigo era atento, cariñoso, el tipo de hombre que todas mis amigas envidiaban. Trabajaba mucho, eso sí. Viajaba constantemente por proyectos de construcción. A veces se ausentaba semanas enteras. Pero yo confiaba en él ciegamente. Era mi esposo, el amor de mi vida, el padre que algún día tendría nuestros hijos. Durante 5 años construimos lo que yo creía era un matrimonio sólido. Compramos un departamento juntos, adoptamos un Golden Retriever llamado Bruno, planeábamos nuestro futuro. Rodrigo hablaba de tener 2 hijos, de construir una casa en las afueras de la ciudad, de envejecer juntos. Y yo le creía cada palabra que salía de su boca. Pero todo comenzó a derrumbarse 3 semanas antes de la boda de Laura. Rodrigo estaba más distante que de costumbre. Pasaba horas en su teléfono, sonriendo a la pantalla de una forma que nunca me dedicaba a mí. Cuando le preguntaba qué le causaba tanta gracia, me decía que eran memes tontos del grupo de trabajo. Yo asentía, confiaba, seguía con mi vida. Una noche, mientras dormía, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Sin pensarlo mucho, estiré la mano para silenciarlo. Y entonces vi el nombre en la pantalla, mi amor con el corazoncito rojo. El mensaje decía: no puedo esperar a verte mañana. Te extraño demasiado. 5 años juntos y cada día te amo más. 5 años. Las mismas palabras que usaba conmigo. El mismo tiempo que llevábamos casados. Sentí que el mundo se detenía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a Rodrigo. Con manos temblorosas, tomé su teléfono y revisé la conversación. Lo que encontré fue devastador. Mensajes de amor, fotos íntimas, planes de escapadas que coincidían exactamente con sus supuestos viajes de trabajo. Había una mujer llamada Valeria. Una arquitecta de 28 años que trabajaba en la misma empresa que él. Según los mensajes, su relación comenzó exactamente al mismo tiempo que nuestro matrimonio. Él la llamaba el amor de su vida. Le prometía que pronto se divorciaría de mí. Le decía que yo era solo un error del pasado que pronto corregiría. Leí durante horas. Cada mensaje era una puñalada en el corazón. Descubrí que se veían 3 o 4 veces por semana. Que habían viajado juntos a lugares que me dijo eran viajes de negocios solitarios. Que ella conocía cada detalle de nuestra vida porque él se lo contaba todo. Incluso sabía de Bruno, de nuestros planes de tener hijos, de mis inseguridades más íntimas. Cuando llegué a los mensajes más recientes, encontré algo que me heló la sangre. Valeria le preguntaba si asistiría a la boda de Laura. Rodrigo respondió que sí, que yo estaría ahí, pero que después de la ceremonia encontrarían un momento para estar juntos. Valeria contestó: perfecto, mi amor. Será emocionante estar tan cerca de ti mientras ella no sospecha nada. En ese momento tomé una decisión. No confrontaría a Rodrigo en privado. No le daría la oportunidad de mentir, de manipularme, de convencerme de que era un malentendido. No. Esta vez, la verdad saldría a la luz de la forma más pública posible. Y el escenario perfecto sería la boda de su hermana. Los siguientes 20 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar normal frente a Rodrigo. Sonreír cuando me besaba. Responder «yo también te amo» cuando él pronunciaba esas palabras vacías. Cada interacción era una tortura, pero me mantuve firme. Porque tenía un plan. Investigué todo sobre Valeria. Descubrí que también asistiría a la boda, porque era amiga cercana de Laura desde la universidad. Qué conveniente, ¿verdad?
Mi esposo y su amante, juntos en la boda de su hermana, mientras yo fingía ser la esposa feliz. Pero esta vez, el final de la historia sería diferente. Contraté a un investigador privado. Necesitaba pruebas irrefutables. Fotos, vídeos, evidencia que nadie pudiera negar. Y lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginaba. Rodrigo y Valeria no solo tenían una relación amorosa. Habían comprado un apartamento juntos a nombre de ella. Tenían cuentas bancarias compartidas. Habían planeado unas vacaciones para 2 semanas después de la boda. En esas vacaciones, según sus mensajes, Rodrigo finalmente me pediría el divorcio. El investigador me entregó un sobre lleno de fotografías. Rodrigo y Valeria besándose en restaurantes. Abrazados en la playa durante un supuesto viaje de negocios. Entrando juntos al apartamento que compartían. Cada imagen era más dolorosa que la anterior, pero las guardé todas. Porque las necesitaría para mi momento de verdad. La noche antes de la boda, Rodrigo llegó a casa emocionado. Me abrazó y me dijo que estaba feliz de que pasáramos ese día especial juntos. Me dijo que me amaba. Me besó con esa ternura falsa que había perfeccionado durante 5 años. Y yo, con el corazón destrozado pero la determinación intacta, le devolví el beso y le dije que también estaba emocionada por la boda. Esa noche no pude dormir. Revisé mi plan una y otra vez. Había hablado con el DJ de la boda, un amigo de la familia que conocía desde hace años. Le expliqué parte de la situación, y aunque dudó, finalmente accedió a darme el micrófono en el momento que yo le indicara. También preparé un pendrive con todas las pruebas, fotos, capturas de pantalla de los mensajes, vídeos. Todo listo para proyectarse en la pantalla gigante que Laura había instalado para mostrar fotos de su historia de amor con su prometido. Amigos, si están disfrutando esta historia, por favor denle like y comenten qué harían ustedes en mi situación. ¿Confrontarían en privado o harían lo mismo que yo? Sus comentarios me ayudan mucho y me dan fuerzas para seguir compartiendo estas historias con ustedes. El día de la boda amaneció soleado. Me vestí con el vestido azul que Rodrigo me había ayudado a elegir semanas atrás. Me maquillé con cuidado, queriendo verme perfecta. No para él, sino para mí. Porque ese día sería el último que llevaría su apellido con orgullo antes de convertirlo en vergüenza. Llegamos al salón de eventos a las 4 de la tarde. La ceremonia sería a las 5, seguida de la recepción. Laura estaba radiante con su vestido blanco. Su prometido, Javier, no podía dejar de mirarla con amor. Amor verdadero, del que yo pensé que tenía con Rodrigo. Sentí una punzada de dolor al verlos, pero también una determinación renovada. Durante la ceremonia, busqué a Valeria con la mirada. La encontré sentada 4 filas detrás de nosotros. Era hermosa, debo admitirlo. Cabello largo y oscuro, piel bronceada, sonrisa perfecta. Vestía un elegante vestido rojo que destacaba su figura. Y cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Desafío? No estaba segura. Pero pronto sabría exactamente qué sentía. La ceremonia fue emotiva. Laura y Javier intercambiaron votos escritos por ellos mismos. Hablaron de confianza, de honestidad, de construir una vida basada en la verdad. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que Rodrigo me había arrebatado. Sentí su mano apretando la mía durante los votos, y tuve que contener las ganas de apartarla con asco. Después de la ceremonia, comenzó el cóctel. Rodrigo se disculpó para ir al baño. Lo seguí con la mirada y lo vi dirigirse hacia el jardín del salón. 2 minutos después, Valeria también se excusó y caminó en la misma dirección. Tomé mi teléfono y los seguí discretamente. Los encontré detrás de un arbusto alto, lejos de las miradas de los invitados. Estaban besándose apasionadamente. Las manos de Rodrigo recorrían la espalda de Valeria mientras ella susurraba algo en su oído. Él reía, esa risa que yo conocía tan bien. Tomé varias fotos y un vídeo corto. Más pruebas para mi colección. Regresé al salón antes de que me vieran. Mi corazón latía desbocado, pero mantuve la compostura. El momento de la verdad se acercaba, y necesitaba estar completamente calmada para ejecutar mi plan a la perfección. La recepción comenzó con el vals de los novios. Luego vinieron los discursos. Los padres de Laura hablaron primero, seguidos por los padres de Javier. Todos compartían anécdotas hermosas, consejos para el matrimonio,
palabras de amor y bendiciones. Y mientras escuchaba, sentía crecer dentro de mí una rabia fría y calculada. Rodrigo fue el siguiente en hablar. Se levantó, tomó el micrófono y comenzó su discurso sobre Laura. Habló de cuando eran niños, de cómo ella siempre fue la hermana responsable que lo cuidaba. Habló de la importancia de la familia, de la lealtad, del amor verdadero. Cada palabra que pronunciaba era hipocresía pura. Lo observé desde mi mesa, y por primera vez en 20 días, dejé que mi expresión mostrara algo del desprecio que sentía. Cuando Rodrigo terminó su discurso, todos aplaudieron. Él regresó a nuestro lado, me besó en la mejilla y susurró: «¿Estuve bien, mi amor?». Le sonreí y asentí, sabiendo que serían las últimas palabras cariñosas que me dirigiría. El DJ comenzó a poner música. Algunas parejas salieron a bailar. Los meseros servían la cena. Yo apenas podía probar bocado. Mi estómago estaba cerrado, mi mente enfocada únicamente en lo que vendría. Miré mi reloj. Faltaban 15 minutos para el momento que había planeado. Rodrigo estaba relajado, disfrutando su copa de vino, conversando con familiares. No tenía idea de lo que se avecinaba. Valeria estaba en una mesa al otro lado del salón, riendo con un grupo de amigas. Ocasionalmente, ella y Rodrigo intercambiaban miradas. Pequeños gestos que nadie más notaría, pero que para mí eran evidentes. Un guiño aquí, una sonrisa allá. Jugaban con fuego sin saber que estaban a punto de quemarse. Me levanté de la mesa con la excusa de ir al baño. En realidad, me dirigí hacia donde estaba el DJ. Le di el pendrive que contenía todo el material y le hice una señal. Él asintió nervioso. Podía ver la duda en sus ojos, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Regresé a mi lugar y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Rodrigo me tomó la mano y me preguntó si me sentía bien. Le dije que solo estaba emocionada por la boda. Él sonrió y me besó la frente. Ese beso fue la gota que derramó el vaso. De repente, la música se detuvo. El DJ tomó el micrófono y anunció: «Estimados invitados, tenemos una sorpresa especial esta noche. Una de nuestras invitadas tiene algo muy importante que compartir con todos ustedes. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Carolina Méndez». El salón estalló en aplausos. Todos pensaban que sería otro discurso emotivo, quizás una sorpresa planeada para los novios. Rodrigo me miró confundido. «¿Qué está pasando?», me preguntó en voz baja. No le respondí. Simplemente me levanté, alisé mi vestido y caminé hacia el pequeño escenario donde estaba el DJ. Tomé el micrófono con manos firmes. Miré a la audiencia. 200 pares de ojos me observaban expectantes. Encontré a Laura entre la multitud. Ella me sonreía, emocionada por lo que creyó sería una sorpresa bonita. Sentí una punzada de culpa por arruinar su día, pero esto era necesario. La verdad siempre es necesaria. «Buenas noches a todos», comencé. Mi voz sonaba clara y firme por los altavoces. Sé que este es un día especial para Laura y Javier, y me disculpo de antemano por lo que estoy a punto de hacer. Pero hay veces en la vida en que guardar silencio se vuelve más doloroso que decir la verdad. Y esta es una de esas veces. Podía sentir la tensión creciendo en el salón. Las personas comenzaban a murmurar entre sí. Rodrigo se había puesto de pie, su rostro había perdido todo el color. Valeria también estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par con horror. «Mi nombre es Carolina Méndez», continué. «Y hace 5 años me casé con el hombre que creí era el amor de mi vida. Rodrigo Méndez, el hermano de nuestra hermosa novia. Durante estos 5 años, construimos lo que yo pensaba era un matrimonio sólido, basado en amor, confianza y respeto mutuo». Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de las copas. «Pero hace 3 semanas descubrí algo que destrozó mi mundo», seguí, sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente. «No lloraría. No aquí. No ahora. Descubrí que durante estos mismos 5 años, Rodrigo ha mantenido una relación paralela con otra mujer. Una relación que comenzó exactamente el mismo día que nos casamos». Los murmullos explotaron. Escuché gritos ahogados, exclamaciones de sorpresa. Rodrigo intentaba caminar hacia mí, pero su padre lo detuvo, sosteniéndolo firmemente del brazo.
La madre de Laura se había llevado las manos a la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. Amigos, esto es fuerte, lo sé. Pero quédense hasta el final porque lo que viene es aún más impactante. Y si están sintiendo lo mismo que yo, por favor, dejen su like y suscríbanse al canal. Estas historias necesitan ser contadas para que otros aprendan de nuestros errores. Continué con mi confesión pública. Esta mujer no es una desconocida para muchos de ustedes, dije, mi voz ahora más fuerte, más decidida. De hecho, está aquí esta noche, celebrando con nosotros como si nada. Su nombre es Valeria Cortés, y está sentada en la mesa 7. Todas las cabezas se giraron hacia Valeria. Ella estaba completamente congelada, como una estatua de mármol. Las personas en su mesa se habían alejado instintivamente, como si su traición fuera contagiosa. No solo han mantenido esta relación durante 5 años, seguí. También compraron un apartamento juntos. Tienen cuentas bancarias compartidas. Han viajado juntos mientras yo esperaba en casa, creyendo en sus mentiras sobre viajes de trabajo. Y lo peor de todo, planeaban que Rodrigo me pidiera el divorcio 2 semanas después de esta boda, después de unas vacaciones románticas que ya tenían reservadas. Las exclamaciones de indignación llenaron el salón. Pude ver a varios familiares de Rodrigo mirándolo con asco y decepción. Su padre había soltado su brazo y se había alejado, como si no quisiera estar cerca de él. La madre de Laura lloraba desconsoladamente en los brazos de su esposo. Pero no quiero que crean solo mis palabras, anuncié. Porque en este mundo, las palabras son baratas. Las pruebas son las que importan. Así que, con la ayuda de nuestro querido DJ, me gustaría mostrarles exactamente con quién ha estado mi esposo todos estos años. Hice una señal al DJ. Las luces del salón se atenuaron y la pantalla gigante se iluminó. La primera imagen apareció, Rodrigo y Valeria besándose en un restaurante, la fecha claramente visible en la esquina. 3 años atrás. Luego otra foto, ambos en la playa, abrazados, durante uno de sus viajes de negocios. Después un vídeo corto de ellos entrando juntos al apartamento que compartían. Pero la pieza de resistencia fueron los mensajes. Proyecté capturas de pantalla de sus conversaciones más íntimas. Mensajes donde Rodrigo llamaba a Valeria el amor de su vida. Mensajes donde se burlaban de mi ingenuidad, de cómo era tan fácil engañarme. Mensajes donde planeaban su futuro juntos, un futuro que no me incluía. El salón había estallado en caos. Personas gritando, llorando, confrontando a Rodrigo y Valeria. Laura estaba histérica, su día especial arruinado por la traición de su hermano. Javier intentaba consolarla mientras lanzaba miradas furiosas a Rodrigo. Rodrigo finalmente logró llegar hasta el escenario. Me arrebató el micrófono de las manos. «Esto es una locura», gritó. «Carolina está inventando todo. Está celosa, está loca, está tratando de arruinar la boda de mi hermana». Pero nadie le creía. Las pruebas estaban ahí, proyectadas para que todos las vieran. Valeria también había llegado al escenario, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Lo siento», sollozaba. «Lo siento mucho, Carolina. Nunca quisimos lastimarte». «Nunca quisieron lastimarme», repetí, mi voz cargada de sarcasmo. «Entonces, ¿qué fueron los últimos 5 años? ¿Un accidente prolongado? Ambos son adultos. Ambos tomaron la decisión consciente de engañarme, de burlarse de mí, de robarme 5 años de mi vida que nunca recuperaré». El padre de Rodrigo subió al escenario. Era un hombre de 60 años, siempre respetado en la familia, siempre justo. Miró a su hijo con una expresión que nunca le había visto, desprecio absoluto. «Rodrigo», dijo con voz temblorosa de ira, «has deshonrado a esta familia. Has traicionado no solo a tu esposa, sino a todos nosotros que creímos en ti». Luego se volvió hacia mí. «Carolina, lamento profundamente lo que has sufrido. Ninguna mujer merece este tipo de traición. Por favor, acepta mis más sinceras disculpas en nombre de esta familia». Sus palabras me quebraron. Las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. La madre de Laura también subió, abrazándome fuertemente. «Eres una mujer valiente», me susurró al oído. «Y siempre serás parte de nuestra familia, sin importar lo que mi hijo haya hecho». Rodrigo intentó hablar nuevamente,
pero su voz se ahogaba entre los gritos de indignación de los invitados. Valeria había corrido fuera del salón, perseguida por las miradas acusadoras de todos. El caos era total. Tomé el micrófono una última vez. Quiero que todos sepan, dije, mi voz ahora tranquila pero firme, que no hice esto por venganza. Lo hice porque la verdad merece ser escuchada. Porque ninguna mujer debería vivir en la mentira. Y porque si hay otras Carolinas aquí esta noche, mujeres que sospechan que algo anda mal en sus relaciones, quiero que sepan que tienen el derecho de conocer la verdad. Tienen el derecho de ser respetadas. Y tienen el derecho de exponer a quien las traicione. Rodrigo estaba paralizado en el centro del escenario, su traje impecable contrastando con el desastre emocional que se reflejaba en su rostro. Sus ojos verdes, los mismos que una vez me enamoraron, ahora estaban vidriosos, perdidos. Abrió la boca varias veces, intentando formar palabras, pero nada salía. ¿Qué podía decir? No había defensa posible contra la verdad proyectada en pantalla gigante. Laura se acercó a su hermano con pasos lentos. Todos esperábamos que lo confrontara, que le gritara por arruinar su día especial. Pero cuando llegó frente a él, simplemente lo miró con una mezcla de decepción y tristeza que era peor que cualquier grito. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz apenas audible pero cargada de dolor. «Carolina es mi amiga. La quiero como a una hermana. ¿Cómo pudiste hacerle esto?». Rodrigo intentó tocar el brazo de Laura, pero ella se apartó como si su contacto quemara. «No me toques», dijo con voz firme. «No después de esto. Hoy era mi día, Rodrigo. El día más importante de mi vida, y lo arruinaste. Pero más que eso, traicionaste a alguien que te amaba incondicionalmente. Alguien que te dio 5 años de su vida creyendo en ti». Javier, el novio, apareció al lado de Laura y la rodeó con su brazo protectoramente. Miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba furia contenida y desprecio. «Voy a pedirte que te vayas», dijo con voz controlada pero amenazante. «Tú y tú, lo que sea que ella sea para ti. Váyanse ahora, antes de que esto empeore». Pero Rodrigo finalmente encontró su voz. «No», gritó, su tono desesperado. «No pueden echarme. Soy el hermano de la novia. Esta es mi familia». Se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. «Carolina, por favor. Podemos hablar de esto en privado. No tenías que hacer esto aquí, frente a todos. Podemos solucionarlo, te lo prometo». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Solucionarlo?», repetí, incrédula. «¿Solucionarlo cómo, Rodrigo? ¿Con más mentiras? ¿Con más promesas vacías? Durante 5 años me prometiste amor, fidelidad, un futuro juntos. Y cada promesa fue una mentira. Así que perdóname si no creo en tus soluciones». Los padres de Rodrigo se acercaron. Su padre, don Ernesto, era un hombre tradicionalmente reservado, de pocas palabras pero mucha presencia. Lo vi luchar con sus emociones mientras miraba a su hijo. Finalmente habló, su voz pesada con decepción. «Rodrigo, tu madre y yo te educamos con valores. Te enseñamos sobre el honor, la integridad, el respeto. Pero parece que nada de eso importó». La madre de Rodrigo, doña Mercedes, lloraba silenciosamente. Me acerqué a ella y la abracé. «Lo siento», me dijo entre sollozos. «Lo siento tanto, Carolina. No sé qué hicimos mal. No sé cómo nuestro hijo se convirtió en esto». «No es su culpa», le aseguré, sintiendo genuino afecto por esta mujer que siempre me trató como a una hija. Rodrigo tomó sus propias decisiones. Decisiones que lo definen a él, no a ustedes. Mientras esto ocurría, varios invitados habían comenzado a abandonar el salón. Algunos por incomodidad, otros porque sentían que ya no había celebración que continuar. Pero muchos se quedaron, formando pequeños grupos donde discutían lo sucedido en voz baja. Escuché fragmentos de sus conversaciones. Nunca lo hubiera imaginado de Rodrigo. Pobre Carolina, 5 años perdidos. ¿Y la otra mujer? ¿Dónde está? Como si mis pensamientos la hubieran invocado, Valeria reapareció en la entrada del salón. Su rostro estaba completamente destrozado, el maquillaje corrido formando líneas negras por sus mejillas. Caminó directamente hacia mí, ignorando las miradas hostiles de todos. «Carolina», comenzó, su voz quebrada. «Necesito que sepas que yo de verdad lo amaba. No fue solo un juego para mí.
Sé que eso no justifica nada, pero necesitaba que lo supieras. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Porque en su confesión había una verdad dolorosa. Ella lo amaba. Quizás tanto como yo. Y eso significaba que Rodrigo había estado viviendo 2 vidas completas, 2 relaciones reales, 2 amores paralelos. No éramos solo números para él, éramos 2 mujeres a las que manipuló, a las que mintió, a las que destruyó. ¿Y se supone que eso me debe hacer sentir mejor?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. ¿Que lo ames? Porque desde mi perspectiva, eso solo lo empeora. Si fue solo sexo, podría haberlo entendido como debilidad. Pero amor, eso significa que conscientemente elegiste destruir mi matrimonio, destruir mi vida, porque tus sentimientos eran más importantes que los míos. Valeria retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Yo no pensé en ello de esa manera, tartamudeó. Por supuesto que no, respondí. Porque nunca tuviste que pensar en mí como una persona real. Era solo un obstáculo entre tú y lo que querías. Pero déjame decirte algo, Valeria. Ahora que la verdad salió a la luz, ahora que todos saben quiénes son realmente tú y Rodrigo, ¿crees que tendrán su final feliz? ¿Crees que construirán esa vida que planeaban sobre los escombros de mi matrimonio? No respondió. Solo lloró más fuerte, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Rodrigo finalmente se acercó a nosotras. Valeria, vete, le ordenó bruscamente. Vete ahora. Ya hiciste suficiente daño. Ella lo miró con ojos heridos. ¿Qué? Rodrigo, tú dijiste que me amabas. Dijiste que elegirías estar conmigo. Dijiste que... Dije que te fueras, gritó él, su máscara de compostura finalmente cayendo por completo. Todo esto es tu culpa. Si hubieras mantenido la boca cerrada, si no hubieras insistido en venir a esta boda, nada de esto habría pasado. El salón completo observaba esta confrontación con fascinación morbosa. Valeria retrocedió, el dolor en su rostro era palpable. No puedes culparme solo a mí, dijo con voz temblorosa pero firme. Tú también querías esto. Tú también me buscabas. Tú también. Cállate, la interrumpió Rodrigo, dando un paso amenazante hacia ella. Don Ernesto se interpuso rápidamente entre ellos. Eso es suficiente, dijo con voz autoritaria. Rodrigo, contrólate ahora mismo. Ya has causado suficiente escándalo. Pero Rodrigo estaba más allá del control. 5 años de mentiras, de doble vida, de tensión constante finalmente estaban pasando factura. Se volvió hacia todos los invitados, sus brazos extendidos en un gesto desesperado. ¿Saben qué? Todos ustedes pueden juzgarme. Pueden mirarme con desprecio. Pero ninguno de ustedes entiende lo que era mi vida. Carolina es perfecta, sí. Perfectamente aburrida. Perfectamente predecible. 5 años de la misma rutina, las mismas conversaciones, la misma vida sin pasión. Su confesión fue como una bomba. Escuché gritos ahogados de varios invitados. Laura comenzó a llorar nuevamente. Pero yo simplemente lo miraba. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era mi corazón, ese ya estaba destrozado. Era el último hilo de consideración que tenía hacia este hombre. Tienes razón, dije suavemente, acercándome a él. Soy aburrida. Soy predecible. ¿Sabes por qué? Porque invertí toda mi energía, toda mi pasión, en construir un hogar para nosotros. En ser la esposa que prometiste que querías. En sacrificar mis propios sueños para apoyar los tuyos. Renuncié a una oferta de trabajo increíble en otra ciudad porque dijiste que no podías mudarte. Pospuse mis planes de estudiar una maestría porque dijiste que necesitabas apoyo emocional durante un proyecto difícil. Dejé de ver a mis amigos porque dijiste que querías más tiempo juntos. Y resulta que todo ese tiempo juntos eran horas que preferías pasar con ella. Mi voz se fue elevando con cada palabra, años de frustración y dolor finalmente encontrando su salida. Así que sí, me convertí en aburrida. Me convertí en predecible. Porque me vacié por completo tratando de ser suficiente para ti. Y nunca lo fui. Porque el problema no era yo, Rodrigo. El problema siempre fuiste tú. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los sollozos de doña Mercedes se habían detenido. Todos me miraban con una mezcla de admiración y lástima.
Sentí una mano en mi hombro y me volví para encontrar a Laura, lágrimas corriendo por su rostro pero con una expresión de solidaridad absoluta. Carolina tiene razón, dijo Laura, su voz firme a pesar del llanto. Y quiero que sepas, hermano, que de ahora en adelante, ella seguirá siendo mi familia. Tú necesitas irte. Y no vuelvas hasta que hayas reflexionado profundamente sobre el tipo de hombre en el que te has convertido. No te estoy echando de mi vida, respondió Laura, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Te estoy pidiendo que te vayas de mi boda. Que reflexiones sobre tus acciones. Y que entiendas que las relaciones familiares no son un escudo contra las consecuencias de tus errores. Carolina merece nuestro apoyo, no tú. Don Ernesto se acercó a su hijo y lo tomó firmemente del brazo. Vamos, dijo con voz que no admitía discusión. Te llevaré a casa. Mañana hablaremos de los pasos a seguir, pero esta noche ya has hecho suficiente daño. Rodrigo intentó resistirse, pero la mirada de su padre lo detuvo. Era una mirada que nunca le había visto, decepción profunda mezclada con algo parecido a la vergüenza. Finalmente, Rodrigo dejó que lo guiaran hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió una última vez para mirarme. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento vi todo: arrepentimiento, dolor, pérdida. Pero era demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Valeria también fue escoltada fuera del salón por un grupo de amigas de Laura que la miraban con desprecio. Escuché a una de ellas decir: no puedo creer que pensé que eras mi amiga. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Carolina? Valeria no respondió, solo siguió caminando con la cabeza gacha, derrotada. Con la partida de Rodrigo y Valeria, la tensión en el salón disminuyó ligeramente. Pero el daño estaba hecho. La celebración que debería haber sido un día de alegría se había convertido en un espectáculo de traición y dolor. Me sentí terrible por Laura, por haber arruinado su boda de esta manera. Me acerqué a ella y la abracé fuertemente. Lo siento tanto, le dije, mi propia voz quebrándose. Nunca quise arruinar tu día especial. Si hubiera otra manera. Laura me interrumpió, apartándose para mirarme directamente a los ojos. No te disculpes, dijo firmemente. Lo que hiciste fue valiente. Increíblemente valiente. Y si mi hermano arruinó mi boda, fue por sus propias acciones, no por las tuyas. Tú solo expusiste la verdad. Javier se unió a nosotras, colocando sus brazos alrededor de ambas. Laura tiene razón, afirmó. Y además, Carolina, tú eres familia. Lo eras antes de esto y lo seguirás siendo. El matrimonio con Rodrigo puede terminar, pero tu lugar en esta familia no. Sus palabras me quebraron de una manera que ni siquiera la traición de Rodrigo había logrado. Finalmente, las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a fluir libremente. Doña Mercedes también se acercó, uniéndose a nuestro abrazo grupal. Pronto, varios otros familiares se sumaron, formando un círculo de apoyo a mi alrededor. Amigos, si esta historia les está impactando tanto como a mí cuando la viví, no olviden dar like y suscribirse. Sus comentarios me ayudan a seguir compartiendo estas experiencias que, aunque dolorosas, pueden ayudar a otros. Y quédense hasta el final porque aún hay más que contar. Después de varios minutos, Laura se separó del grupo y tomó el micrófono. Estimados invitados, comenzó, su voz todavía temblorosa pero decidida. Sé que esta noche no ha sido lo que ninguno de nosotros esperaba. Pero Javier y yo hemos decidido que no dejaremos que esto arruine completamente nuestra celebración. Hemos esperado este día durante mucho tiempo, y aunque las circunstancias no son ideales, seguimos queriendo celebrar nuestro amor con todos ustedes. Los invitados que permanecían en el salón, aproximadamente la mitad de los 200 originales, aplaudieron con cautela. Laura continuó. Pero antes de seguir, quiero decir algo. Carolina, quiero que sepas que eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Lo que hiciste esta noche requirió un coraje inmenso, y te admiro profundamente por ello. Y a todos los presentes, les pido que recordemos esta noche no como el día en que se expuso una traición, sino como el día en que la verdad triunfó sobre la mentira. Más aplausos, esta vez más entusiastas. Sentí un nudo en la garganta ante las palabras de Laura. A pesar de todo, a pesar de que había interrumpido su boda con mi confesión, ella seguía apoyándome. Eso decía mucho sobre el tipo de persona que era. El DJ, que había estado esperando silenciosamente,
Recibió una señal de Laura y comenzó a poner música nuevamente. Lentamente, la atmósfera en el salón comenzó a normalizarse. Las personas volvieron a sus mesas, reanudaron sus conversaciones. Pero ahora, en lugar de hablar sobre la belleza de la ceremonia o lo deliciosa que estaba la comida, todos hablaban sobre lo que acababan de presenciar. Me senté en mi mesa, agotada emocional y físicamente. Una de las amigas de Laura, Patricia, se acercó y se sentó a mi lado. «Eres mi heroína», me dijo con una sonrisa triste. «Nunca hubiera tenido el coraje de hacer lo que hiciste». «No te sientas así», respondí, agradecida por su apoyo pero consciente de la realidad. No fue coraje. Fue desesperación. Fue dolor convertido en acción. Y honestamente, no sé si fue la decisión correcta. Arruiné la boda de Laura. Patricia negó con la cabeza enfáticamente. No arruinaste nada. Rodrigo lo hizo. Tú solo te negaste a seguir siendo cómplice de su mentira. Y créeme, todos aquí lo entienden. De hecho, bajó la voz y se inclinó más cerca. Hay varias mujeres aquí que me han dicho que tu valentía las inspiró a confrontar situaciones similares en sus propias vidas. Sus palabras me sorprendieron. No había pensado en mi confesión como algo inspirador. Para mí, había sido simplemente la única salida que encontré a una situación insostenible. Pero si mi dolor podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz, su propia fuerza, entonces quizás todo esto valió la pena. A medida que la noche avanzaba, varios invitados se acercaron a expresar su apoyo. Algunos compartieron sus propias historias de traición, de engaño, de corazones rotos. Me di cuenta de que el dolor que sentía no era único. Muchas personas habían pasado por experiencias similares, aunque quizás no tan públicas. Don Ernesto regresó al salón aproximadamente una hora después de llevarse a Rodrigo. Se veía cansado, envejecido por los eventos de la noche. Se acercó directamente a mí y me tomó de las manos. «Carolina», comenzó, su voz pesada con emoción, «quiero que sepas que Mercedes y yo te apoyamos completamente. Mañana mismo, voy a contactar a mi abogado para asegurarme de que el proceso de divorcio sea lo más favorable posible para ti. Rodrigo construyó su patrimonio durante el matrimonio, y tienes derecho a la mitad de todo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No había pensado en los aspectos legales aún. Estaba tan enfocada en exponer la verdad que no había considerado las consecuencias prácticas. «No necesito», comencé, pero don Ernesto me interrumpió. «Si necesitas», insistió firmemente. «No solo es tu derecho legal, es cuestión de justicia. Mi hijo te debe mucho más que dinero, pero al menos esto es algo concreto que podemos asegurar que recibas». Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. «Este es mi abogado personal. Llámalo mañana. Todos los costos correrán por mi cuenta. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que mi hijo te hizo». No pude contener las lágrimas nuevamente. La bondad de esta familia, a pesar del horror que su hijo había causado, era abrumadora. Abracé a don Ernesto fuertemente. «Gracias», susurré. «Gracias por no culparme. Gracias por no pedirme que mantuviera esto en secreto para proteger la reputación familiar». «La reputación familiar la destruyó Rodrigo, no tú», respondió con firmeza. «Y en esta familia, valoramos la integridad sobre la apariencia. Siempre lo hemos hecho, y no vamos a cambiar ahora». Doña Mercedes también se acercó, sus ojos aún rojos de tanto llorar. «Carolina, quiero que sepas algo», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Cuando Rodrigo te llevó a casa por primera vez, supe que eras especial. Vi cómo te miraba, con tanto amor en sus ojos. Y pensé, por fin mi hijo encontró a alguien que lo hace mejor. Pero ahora me doy cuenta de que todo era mentira. Y lo que es peor, sospecho que toda su vida ha sido una serie de mentiras que nunca vimos porque no quisimos ver». Sus palabras revelaban una verdad dolorosa. Quizás las señales siempre estuvieron ahí, pero todos las ignoraron porque era más fácil creer en la fachada que Rodrigo había construido tan cuidadosamente. Los comentarios en las publicaciones eran absolutamente abrumadores. Miles y miles de mujeres compartían sus propias historias de infidelidad en los comentarios, agradeciéndome por tener la valentía de hablar públicamente sobre algo que muchas sufren en silencio. Había mensajes de apoyo incondicional, de admiración profunda, de solidaridad genuina. Mujeres de diferentes países, culturas y edades se identificaban con mi dolor. Pero como era de esperarse,
también había críticas. Personas que decían que había arruinado la boda de Laura por pura venganza. Otros que cuestionaban duramente por qué no había manejado todo en privado, como supuestamente una persona madura lo haría. Algunos incluso me acusaban de ser una mujer despechada buscando atención y fama a costa de mi dolor. Sin embargo, la gran mayoría entendía perfectamente mi decisión. Reconocían que después de 5 largos años de engaño sistemático, después de ser manipulada, mentida y traicionada de la manera más cruel, tenía todo el derecho del mundo a exponer la verdad de la manera que yo considerara más apropiada. Y honestamente, después de pensarlo mucho durante las noches de insomnio, no me arrepentía ni un segundo de mi decisión. Rodrigo intentó contactarme múltiples veces durante esa primera semana posterior a la boda. Llamadas telefónicas a todas horas, mensajes de texto desesperados, correos electrónicos largos llenos de disculpas vacías. Incluso apareció frente a nuestro departamento una noche, completamente ebrio, rogándome a gritos que le dejara subir para explicarse, que le diera una oportunidad de arreglar las cosas. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron y entendieron la situación, uno de ellos me miró con compasión y me sugirió que solicitara una orden de alejamiento. No llegué a ese extremo, pero sí le dejé muy claro a Rodrigo a través de un mensaje que cualquier intento adicional de contacto no autorizado sería reportado a las autoridades. Don Ernesto cumplió cada palabra de su promesa. Su abogado personal, el distinguido señor Martínez, me contactó al día siguiente de la boda. Era un hombre serio y profesional, pero con un toque de calidez genuina que realmente agradecí en esos momentos tan difíciles. Durante nuestra primera reunión, me explicó detalladamente todos mis derechos legales, las leyes específicas de divorcio en nuestro país, y exactamente cómo procederíamos con el caso. También me informó algo que me sorprendió. Rodrigo había contratado a uno de los abogados matrimonialistas más agresivos de la ciudad y estaba completamente dispuesto a pelear con uñas y dientes por quedarse con la mayor parte posible de los bienes matrimoniales. Aparentemente, su estrategia legal era argumentar que yo había causado daño irreparable a su reputación profesional con la exposición pública. Pero no se preocupe en absoluto, me aseguró el señor Martínez con una sonrisa confiada. Tenemos evidencia más que suficiente de su infidelidad prolongada y sistemática, que en este país es considerada causal grave de divorcio con consecuencias patrimoniales significativas. Además, el apartamento que compró con la señorita Cortés fue adquirido durante la vigencia de su matrimonio. Eso significa que técnicamente fue comprado utilizando bienes gananciales, y usted tiene todo el derecho legal de reclamar su parte correspondiente. Los procedimientos legales que siguieron fueron increíblemente complicados y emocionalmente agotadores. Cada documento que firmaba, cada reunión tensa con abogados en oficinas frías, cada audiencia preliminar era un recordatorio constante y doloroso de cómo había terminado mi matrimonio, de cómo se había desmoronado todo lo que creí construir durante 5 años. Pero también entendía que era absolutamente necesario. No podía seguir adelante con mi vida, no podía comenzar a sanar realmente, mientras estuviera legalmente atada a Rodrigo. Valeria también intentó contactarme varias veces. Finalmente, me envió una carta larga y emotiva, escrita completamente a mano en papel perfumado, donde explicaba su versión detallada de todos los eventos. Decía que se había enamorado de Rodrigo completamente sin querer, que fue algo que simplemente sucedió. Afirmaba que él le había dicho repetidamente que nuestro matrimonio estaba prácticamente acabado mucho antes de que comenzara su relación con ella. Juraba que nunca, en ningún momento, quiso lastimarme deliberadamente, que si hubiera sabido que yo no estaba al tanto de nada, nunca habría continuado la relación. Sus palabras en esa carta eran probablemente sinceras y venían de un lugar genuino de remordimiento. Pero también revelaban una ingenuidad casi increíble o quizás una negación impresionante de la realidad. Porque ¿cómo podía ella realmente creer que Rodrigo estaba siendo completamente honesto con ella cuando era absolutamente evidente que estaba mintiendo descaradamente sobre absolutamente todo? ¿Cómo podía no cuestionar seriamente la situación cuando él seguía viviendo conmigo, celebrando aniversarios románticos conmigo, planeando activamente un futuro de largo plazo conmigo? No le respondí su carta. Simplemente no había absolutamente nada constructivo que pudiera decirle. Ella tendría que aprender a vivir con sus propias decisiones y las consecuencias de sus acciones, exactamente como yo tenía que aprender a vivir con las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomó Rodrigo. Laura se convirtió en mi roca emocional, mi apoyo incondicional durante todo este proceso tan difícil. A pesar de que Rodrigo era su hermano de sangre,
su familia directa, nunca vaciló ni por un segundo en su apoyo absoluto hacia mí. De hecho, me confesó durante una de nuestras muchas conversaciones telefónicas nocturnas que siempre había tenido ciertas sospechas vagas sobre el comportamiento de Rodrigo. Había veces que sus historias sobre los viajes de trabajo no cuadraban completamente, me dijo con voz cargada de culpa. Pequeñas inconsistencias que notaba pero que deliberadamente ignoraba porque era mi hermano y quería desesperadamente creer lo mejor de él. Ahora me siento terriblemente culpable por no haberte mencionado algo antes, por no haber investigado más. Le aseguré firmemente que absolutamente nada de esto era su culpa. Nadie, ni siquiera alguien tan cercano como su propia hermana, podría haber predicho realmente la magnitud impresionante del engaño sistemático de Rodrigo. Ni siquiera yo, que literalmente vivía con él día tras día, compartía su cama cada noche, lo había sospechado hasta ese momento fatídico en que encontré aquellos mensajes devastadores. Un mes después de la boda, recibí una llamada completamente inesperada. Era de una productora importante de televisión nacional que quería entrevistarme para un programa especial sobre relaciones modernas, infidelidad y traición. Al principio rechacé rotundamente la idea. Sentía que ya había tenido más que suficiente exposición pública para toda una vida. Pero luego me puse a pensar seriamente en todas aquellas miles de mujeres que me habían escrito mensajes privados, agradeciéndome emocionadamente por darles la fuerza y el coraje necesarios para finalmente enfrentar sus propias situaciones de infidelidad y engaño. Pensé en cómo mi historia, por más dolorosa que fuera personalmente, estaba ayudando genuinamente a otras personas. Finalmente acepté la invitación de la entrevista, pero con una condición absolutamente no negociable: que pudiera usar esa plataforma mediática para hablar extensamente sobre los signos sutiles de infidelidad que muchas veces ignoramos, sobre la importancia crítica de confiar en nuestros propios instintos aunque otros nos digan que estamos paranoicas, y sobre cómo es posible reconstruirse emocional y psicológicamente después de una traición tan profunda y devastadora. La entrevista completa fue transmitida en horario estelar 2 semanas después. Conté mi historia completa desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle doloroso. Hablé abiertamente sobre el dolor insoportable, la confusión mental, la ira justificada. Pero también hablé con esperanza sobre la liberación que sentí, sobre el proceso de recuperar mi poder personal, sobre mi firme negativa a convertirme en una víctima eterna del engaño de otra persona. La respuesta del público fue absolutamente abrumadora en todos los sentidos. Miles de mensajes de apoyo llegaron durante y después de la transmisión. Recibí ofertas concretas para dar charlas motivacionales en universidades y empresas. Invitaciones a programas de radio matutinos y podcast populares. Incluso una editorial importante me contactó expresando su interés genuino en publicar mi historia completa como libro. 3 meses después de aquella boda que cambió mi vida para siempre, el proceso de divorcio fue finalmente concluido y oficializado. Tal como el señor Martínez había prometido, obtuve exactamente la mitad de todos los bienes matrimoniales acumulados durante nuestros 5 años juntos, incluyendo una compensación económica significativa por la parte que me correspondía del apartamento que Rodrigo había comprado secretamente con Valeria. La ironía de esa situación particular no pasó desapercibida para nadie. Laura me contó meses después que Rodrigo y Valeria terminaron abruptamente su relación apenas 2 meses después de toda la exposición pública. Aparentemente, una vez que desapareció completamente toda la emoción prohibida del secreto, toda la adrenalina de mantener un romance clandestino, descubrieron que realmente no tenían tanto en común como pensaban. O quizás fue simplemente la presión social insoportable, el rechazo contundente de ambas familias, la vergüenza pública constante. Laura también me informó que Rodrigo está actualmente en terapia psicológica intensiva, tratando de entender profundamente por qué tomó las decisiones devastadoras que tomó, qué vacío interno estaba tratando de llenar. Una parte pequeña de mí genuinamente espera que encuentre esas respuestas que busca. No por él específicamente, sino porque creo que nadie en este mundo merece vivir sin entenderse realmente a sí mismo, sin comprender sus propias motivaciones y patrones destructivos. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo mi vida metódica y conscientemente, paso a paso, día a día. Me mudé a un apartamento nuevo en un vecindario completamente diferente, lleno de luz natural y nuevas posibilidades. Adopté una hermosa gata rescatada llamada Luna que me hace compañía en las noches solitarias. Retomé contacto activo con amigas queridas que había descuidado terriblemente durante mi matrimonio. Y finalmente,
Empecé esa maestría en arquitectura sostenible que había pospuesto tantas veces por Rodrigo. ¿Confío menos en las personas ahora que antes? Probablemente sí, debo admitirlo. ¿Soy considerablemente más cautelosa y cuidadosa con mi corazón vulnerable? Definitivamente, sin ninguna duda. ¿Me arrepiento aunque sea por un segundo de haber expuesto públicamente a Rodrigo de esa manera tan dramática? Ni un solo segundo de mi vida. Porque al final del día, no lo hice exclusivamente por mí misma. Lo hice por cada mujer en el mundo que ha sentido en su interior que algo andaba terriblemente mal en su relación, pero que no confiaba en sus propios instintos. Por cada persona que ha sido sistemáticamente manipulada para creer que está completamente loca por atreverse a sospechar. Por cada corazón roto que desesperadamente necesitaba ver con sus propios ojos que la verdad siempre, siempre merece salir completamente a la luz. Mi nombre es Carolina Méndez. Sobreviví a 5 años completos de engaño sistemático y deliberado. Tuve el coraje necesario para exponer la verdad de la manera más pública posible. Y ahora estoy reconstruyendo activamente mi vida con una fuerza renovada que nunca supe que poseía. Y si tú estás pasando por algo remotamente similar en este momento, por favor déjame decirte algo, no estás sola en absoluto. Miles de mujeres hemos pasado por esto. Y todas nosotras tenemos el poder inherente de escribir nuestro propio final, de crear nuestra propia historia nueva. Gracias infinitas por tomarte el tiempo de escuchar mi historia completa hasta el final. Si te impactó aunque sea la mitad de lo que me impactó a mí vivirla en carne propia, por favor hazme el favor de suscribirte a este canal, dale like a este vídeo, y sobre todo compártelo con alguien que realmente necesite escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio con una nueva historia que te dejará sin aliento.